Buenos días, estimados compañeros, licenciado. Mi nombre es Franklin Eduardo López Chaclán, estudiante de la carrera de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Derecho. En esta oportunidad tengo el honor de poder compartir sobre el tema derechos reales de mero goce, el cual entran los temas que son usufructo, uso, habitación y servidumbre, como parte del curso de Derecho Civil 2 de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, sede en Mazatenango, Suchitepeques. Como primer punto tengo el título 3, usufructo, uso y habitación. El Código Civil de Guatemala, decreto 106, en los artículos 703 al 751, concepto general del usufructo, artículos 703 que abarca los artículos 703 al 708. El usufructo es un derecho real que permite a una persona usufructuario usar y disfrutar de los bienes de otro nudo propietario, sin alterar su sustancia. El artículo 703 establece su extensión, indicando que el usufructuario puede disfrutar de todo lo que produce del bien, salvo lo expresamente limitado por la ley o por el título constitutivo. Bueno, entonces acá hacemos un análisis de esos artículos, el cual nos da a entender que el usufructo se caracteriza por la separación entre propiedad y el goce del bien. El propietario conserva la titularidad como dueño, pero el usufructuario obtiene los frutos, que sean naturales, civiles o industriales. Este derecho busca equilibrar intereses, permite el uso económico del bien sin perder la propiedad. Un ejemplo de esto: una madre le concede a su hijo el usufructo de una casa para que pueda vivir en ella o bien sea alquilarla y obtener ingresos, pero la propiedad sigue siendo de la madre. Cuando ella muere, el usufructo termina y la casa pasa definitivamente al heredero. Este es un ejemplo del usufructo. Así como dice el ejemplo, ¿verdad? Que una madre le concede a su hijo el usufructo de la casa. O sea, cuando la madre le concede el usufructo a su hijo de la casa, el chico puede gozar de la casa, pero no puede disponer de esa casa. O sea, no puede modificarla, no puede venderla y para obtener sus ingresos. No, él nada más está como prestada, entiéndase, ¿verdad? Que nada más está como prestada, ¿verdad? Eso se refiere a este artículo. Como por ejemplo acá se separa el uso y habitación. Derechos del usufructuario, artículos 709 al 742. El usufructuario tiene derecho a percibir frutos del bien, que abarca los artículos 709 al 711. Usar el bien conforme a su destino, que nos dice en el artículo 712. Realizar mejoras útiles o voluntarias, aunque sin derecho a indemnización, el artículo 119. Ceder su derecho de usufructo, ordenar el bien, salvo prohibición expresa, artículo 718. Entonces, nos da a entender que el usufructuario es en esencia un administrador temporal del bien. Puede beneficiarse económicamente, pero debe conservarlo y devolverlo en el estado en que lo recibió, salvo desgaste natural. O sea, ponemos el ejemplo otra vez de la madre, que la madre le da la casa al chavo, pero el chico no puede disponer de ella, nada más puede gozar, puede beneficiarse económicamente dándole en alquiler,
pero debe conservarlo y devolverlo en el estado que lo recibió, en que se le fue dado, salvo en desgastes naturales si hay manchas en la pared o grietas en el techo. La persona que está disfrutando de ese bien debe entregarlo como se lo dieron, o sea, si hay esos detalles debe repararla y devolver el bien tal y como se lo dieron, como se le fue cedido. El Código Civil protege tanto al usufructuario como al propietario, regulando los límites del uso. Un ejemplo, un agricultor tiene el usufructo de una finca durante 10 años. Puede sembrar, puede vender las cosechas, incluso construir una bodega, pero no puede destruir árboles frutales ni vender la tierra, ya que no es el dueño. Como siguiente punto tenemos las obligaciones del usufructuario, que abarca los artículos 725 al 739. Como esta parte tenemos el usufructuario está obligado a hacer inventario y prestar fianza antes de entrar en posesión. Artículos 725 al 727. Está obligado a conservar y a cuidar el bien como un buen padre de familia. Artículo 728. Está obligado a pagar los gastos de mantenimiento ordinario y contribuciones anuales. Artículo 733. Está obligado a notificar deterioros o perturbaciones en la posesión. Artículo 729. Está obligado a restituir el bien al finalizar el usufructo. Artículo 738, 739. Un ejemplo. Si alguien recibe un usufructo, una casa, debe pagar el mantenimiento de la misma, los impuestos municipales y evitar su deterioro. Si el techo se daña por falta de cuidado, él debe pagarlo, no el propietario. A esto se refiere estos artículos que abarcan el 725 a 739, las obligaciones del usufructuario, la persona que está gozando del usufructo. Entonces, estas normas aseguran que el usufructo no perjudique al propietario. La obligación de inventario y fianza protege los derechos de este mismo. El usufructuario responde por negligencia o mal uso y debe devolver el bien en las condiciones debidas. En el siguiente punto tenemos la extinción del usufructo. Artículos 740 al 747. Acá son 7 artículos en donde se entiende que es la extinción del usufructo. El usufructo termina por muerte del usufructuario, lo regula el artículo 740 del Código Civil. Termina por vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición, artículo 741. Termina por consolidación cuando el usufructuario adquiere la propiedad, artículo 742. Termina por renuncia o pérdida total del bien, artículo 743. Termina por prescripción o abuso del derecho, artículo 744. Entonces, el usufructo es un derecho personalísimo y temporal, no perpetuo. La ley evita que se convierta en una forma de despojo del propietario, asegurando la revisión del bien una vez finalizado el usufructo. Un ejemplo de esto, el usufructo es temporal y personalísimo, por lo que no puede heredarse ni perpetuarse. O sea, la ley protege el principio de que la propiedad debe regresar íntegra a su dueño una vez cumplido el tiempo o la condición de dicho plazo. Como siguiente punto tenemos el uso y habitación, el cual abarca los artículos 748 al 751. Los derechos de uso y habitación son similares al usufructo, pero más restringidos. El uso permite servirse del bien solo para las propias necesidades y las de su familia. La habitación concede el derecho de ocupar gratuitamente las piezas necesarias de una vivienda.
no puede cederse ni arrendarse según el artículo 750. Los usuarios y habitacionistas tienen las mismas obligaciones que los usufructuarios en lo que sea aplicable. Eso lo regula el artículo 51. Entonces, nos da a entender que estos derechos protegen intereses personales y familiares no económicos ligados a la persona, por lo que son ligados a la persona, por lo que no pueden transferirse. El legislador busca así equilibrar el derecho de la propiedad con las necesidades básicas de vivienda y sustento. Un ejemplo podría ser que una viuda reciba derechos de habitación en la casa familiar. Puede vivir en ella mientras viva, pero no puede alquilar la casa, o sea, los cuartos, ni vender su derecho. O si alguien tiene derecho de uso sobre un huerto, puede recoger frutas para su familia o para su propio consumo, pero no puede venderlas, ni puede rentar esa tierra ya que no le corresponde. Entonces, esto es lo que habla del uso, del usufructo, usufructo, uso y habitación, que abarca los artículos 703 al 751 del título 3 del Código Civil, que regula 3 derechos reales limitados sobre bienes ajenos: usufructo, uso y habitación, todos caracterizados por el goce temporal sin propiedad. El usufructo otorga un disfrute más amplio y puede tener fines económicos. En cambio, el uso y la habitación son personales, destinados a satisfacer necesidades vitales. El conjunto normativo garantiza la función social de la propiedad, evitando abusos y perseverando el equilibrio entre propietario y beneficiario. Esto es lo que regula el título 3 del Código Civil. Pasamos al título 4, que nos habla de la servidumbre. Es el último tema del cual tenemos que explicar. Como primer punto tenemos los que son conceptos y caracteres generales, el cual abarca artículos 752 al 756. Nos dice que el artículo 752 define la servidumbre como el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. El predio a favor es dominante y el que la sufre sirviente. El artículo 753 señala que la servidumbre consiste en no hacer, en tolerar, es decir, puede imponer una abstención o una tolerancia. Los artículos 754 a 756 establecen la clasificación, las cuales son continuas, discontinuas, aparentes y no aparentes, su inseparabilidad del inmueble y su indivisibilidad. Implicación práctica. La servidumbre es un derecho real, limitado, ligado al terreno, no a la persona. Sigue con el inmueble aunque cambie de dueño. Un ejemplo de esto podría ser que un predio interior sin salida a la vía pública obtiene una servidumbre de paso sobre el terreno de vecino. Ese derecho va con la finca dominante, aunque se venda, y queda como servidumbre, pasa a ser para las personas que no tienen salida puedan tener su camino propio. Tenemos el origen y clases de servidumbre, los cuales abarcan los artículos 757 a 759 y el artículo 760. Nos dice que significa que las servidumbres pueden derivar de la naturaleza del terreno, de la ley, servidumbres legales o de la voluntad de los propietarios.
servidumbres voluntarias. El artículo 759 dispone que al constituirse se conceda todos los medios necesarios para su uso. Hay capítulos específicos, por ejemplo, servidumbre de acueducto, de paso, que regulan casos concretos, casos diferentes. Un ejemplo de un caso podría ser de voluntaria. El tipo de servidumbre voluntaria sería una escritura pública que autoriza el paso vehicular por la finca ajena y se inscribe. Aquí podríamos poner de servidumbre voluntaria, ya que si una persona se encuentra tiene su vivienda retirada de la calle principal y no tiene salida, pero su vecino es una persona que tiene una cuerda de terreno y le accede servidumbre de buena fe para que él pueda pasar con su vehículo, para que él pueda tener acceso al camino. Esto es una servidumbre voluntaria, ya que es voluntad del vecino de darle vía a su otro vecino para que éste tenga acceso con su vehículo a la calle principal. También está la servidumbre legal, un ejemplo sería derecho de paso impuesto por la ley para evitar que un predio quede totalmente enclavado. Podría ser para las personas, igual para las personas que tienen viviendas que no tienen camino. Esto hace, si hay un caso de estos, se habla con un vecino que sí puede dar paso a las personas y accede dándoles un pequeño sendero para que estas personas puedan pasar caminando y tengan acceso a las calles públicas para que no queden totalmente no queden sin camino, ya que esto lo que hace es de una forma legal que el juez dicta una sentencia de que esa vía será pública para estas personas que porque no tienen camino. Se hace un estudio, una investigación para corroborar si en efecto no tienen camino. Entonces se hace un documento donde diga que esa parte de la propiedad quedará como vía pública para las personas, para estas personas que no tienen un camino, para que así ellos puedan llegar a la calle principal. A esto se refiere la clase de servidumbre legal. Tenemos también la servidumbre natural. Por ejemplo, sería para una servidumbre de desagüe natural de aguas que obliga al predio superior a dejar correr las aguas. Podría entenderse de que una persona compra un terreno, pero no tiene camino, no tiene una vía y quiere meter su drenaje. Meter su drenaje, para desagüe, entiéndase eso como desagüe natural de aguas. Entonces hace que se lleva un caso y el juez dicta que se supervise ese lugar o esa comunidad para ver si en sí no hay vías y si verificar en dónde uno pueda conectar su desagüe y si le pertenece, si hay un lugar donde ese terreno o ese pedazo de vía donde se pueda poner ese desagüe natural, no le pertenece a nadie, o si sí, para hacer un documento donde diga que esto será vía para el desagüe natural y el cual debe permitirlo, porque esa es la única vía en la que las personas puedan poner su desagüe natural. O sea que esto obliga al predio superior a dejar correr las aguas, quiera o no. Tenemos como siguiente punto en la Constitución y formalidades, el cual nos abarca los artículos 760 a 778 y disposiciones de inscripción. Nos dice
nos dice que las servidumbres voluntarias deben constar por escritura pública. Como les decía anteriormente, las servidumbres voluntarias deben constar de una escritura pública, de un documento que respalde que esa vía ahora es pública, para evitar conflictos a futuro. Entonces, las servidumbres voluntarias deben constar por escritura pública y para oponerse a terceros e inscribirse en el registro de la propiedad. También pueden imponerse servidumbre forzosa. Por ejemplo, en el caso de acueducto, con indemnización en ciertos casos, según los artículos 760 y 761. El código regula causas de oposición del dueño del predio sirviente y garantías. Un ejemplo, si se necesita atravesar un terreno para instalar una tubería que haría una plantación, se puede construir una servidumbre de acueducto por escritura. Si es forzosa, será indemnización, o sea, pagar por esta propiedad. También tenemos el ejercicio de conservación y límites, que abarca los artículos 779 al 816 en lo aplicable. Nos dice que el predio dominante puede usar el predio sirviente solo en lo necesario y según la naturaleza de la servidumbre. No puede agravarla ni cambiar su destino. Corresponde al beneficiario. Normalmente la conservación o reparación de lo que se use para ejercer la servidumbre. Por ejemplo, camino. El propietario del sirviente conserva su dominio y puede hacer mejoras que no impidan el ejercicio del derecho. Ejemplo, con una servidumbre de paso, el titular puede transitar y mantener el camino, pero no puede ampliarlo unilateralmente si esto perjudica al sirviente. O sea que cuando se redacta la servidumbre de paso y se da la escritura de la servidumbre de paso, el titular que se dio este camino para que pueda transitar las demás personas, él también puede transitar y mantener el camino, pero no puede ampliarlo, ya que hay un documento, una escritura que respalda que eso es una vía pública. Es una vía pública, o sea, si él quiere ampliar el camino y perjudica a otra persona, no lo va a poder hacer, ya que perjudica a otra persona. O sea, en esos casos él puede hacerlo mientras no perjudique a ninguna otra persona. Eso es lo que redacta el ejercicio de conservación, el límite del 779 al 816 en lo aplicable. Otro caso podría ser una persona de vía para poner tuberías para que el agua pase a un terreno de plantación o una finca, pero esta persona, la persona que dé esta servidumbre ya no puede disponer de esa vía que él dio de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque si él hace actos o modificaciones de la vía que puedan perjudicar a las personas, a las demás personas, no se estará actuando de buena fe. Entonces, o sea que cuando una persona da una porción de su terreno, desmembra una parte de su terreno para que sea vía pública, esta persona ya no podrá disponer de ese paso de terreno que está dando para vía pública. O sea, sí podrá disponer cosas, usarlo, pero usarlo siempre, usar ese terreno, usar ese camino que él está cediendo, puede hacerle modificaciones, mantenerlo limpio, adornarlo, pero no puede ampliarlo o también ya sea acortarlo, porque puede perjudicar a las demás personas. En conclusión, una persona que dé ese terreno no puede modificarlo siempre y cuando pueda afectar a las demás personas. Esto es lo que regula esto del ejercicio de conservación
y los límites que son aplicables para el usufructuario. Tenemos el artículo 817 en 821 que nos habla extinción y prescripción y modificación, que abarca los artículos de 817 al 821. Nos dice que las servidumbres voluntarias se extinguen por no uso. O sea, cuando se extinguen las servidumbres cuando ya no se usan. Eso es lo que dice esto. Las servidumbres voluntarias se extinguen por no uso. Plazos distintos según sean continuas, aparentes o discontinuas. No aparentes serían en 3 a 5 años. Por confusión, mismo dueño en ambos predios, ya sea que también se lleva la extinción cuando, bueno, hay dos dueños, mismo dueño en ambos predios. Se lleva la extinción de servidumbre para que no se peleen uno ni el otro. Para que se extinga la servidumbre, para que esas personas tengan lo que les corresponde y no se estén peleando que este tiene más y este tiene menos. También se extingue por remisión, renuncia, ya sea por renuncia o por imposibilidad de ejercicio. Se extingue la extinción de la servidumbre cuando una persona renuncia a ella. O un ejemplo podría ser que una persona tiene servidumbre de paso vehicular de su vecino, pero esta persona murió y no hay nadie, ese terreno queda en abandono. Ahí se murió la servidumbre, se extinguió, ya sea porque él renunció, o bien sea que él se va a ir a vivir a otro lugar y renuncia a la servidumbre. O bien ya sea que compre otro terreno que sí tenga vía y ahí se exige la servidumbre, o por renuncia o por imposibilidad de ejercicio, entre otras causas. Las servidumbres legales para utilidad pública comunal también se pierden por no uso, que a veces quedan en total abandono, según los artículos 820 y artículos 821. Se remite a normas especiales para aprovechamiento de agua. Permítanme. Un ejemplo de perdona vos. Está muy recio el agua, me pido muy disculpas. El licenciado se me no logra escuchar porque está fuerte la lluvia, la verdad. Y ahorita es el tiempo que me quedó para poder hacer mi video. Espero pueda escucharme. Trataré de hablar lo más fuerte posible. Estamos hablando de la extinción, prescripción y modificación. La forma en que se puede extinguir la servidumbre, o se puede modificar o prescribir. Un ejemplo de esto de los artículos 817 a 821 sería una servidumbre de paso, no se usa por más de 3 años. Si es continua y aparente, puede extinguirse por prescripción. Si ambos predios se compran por la misma persona, la servidumbre se confunde y desaparece. Trataré de explicar un poquito más el ejemplo para que puedan captarme más la idea. Una servidumbre de paso, o sea que hay una servidumbre de paso que está legalizada. Pero ¿qué pasa? Esta servidumbre ya no se dejó de usar por las personas porque abrieron otro camino. Un camino donde quedaba mejor, donde estaba adoquinado, estaba asfaltado, o es carretera y les queda mejor. Dejan de usar esta servidumbre de paso. Y lleva un año, pasó un año, no la usaron, meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, 12, un año, no la usaron. Todavía le quedan 2 años, pero pasaron otros 6 meses. Llegaron esos 12 meses más, 2 años más, les quedaría un año, pero si en ese año
ya no, literalmente ya no usaron esa servidumbre de paso y se cumplen los 3 años y se extingue totalmente la servidumbre de paso. Se extingue, ya no hay servidumbre, ya no hay nada. Servidumbre si es continua. O sea, una servidumbre que sirve de paso necesita por más de 3 años, ¿verdad? Que han da la extinción. Y si es continua, la servidumbre continua son aquellas cuyo uso es incesante, sin determinación del hombre. Una servidumbre continua podría ser la servidumbre del acueducto, que el agua fluye por las tuberías sin que se requiera una acción humana constante. La servidumbre de vista, que permite tener vista innecesaria para el efecto repetitivo y aparente. Una servidumbre, o sea, si es continua y aparente, puede extinguirse. Y si es continua, pueden extinguirse. Las servidumbres, si es continua y aparente, pueden extinguirse por prescripción. Y también se puede extinguir la servidumbre si ambos predios, entiendas a esos como terrenos, se compran por la misma persona. O sea, ahí no puede haber servidumbre. La servidumbre se confunde y desaparece totalmente. Y así es como se extingue la servidumbre. Conclusión. El título 4 de los artículos 752 a 821 regulan las servidumbres como derechos reales, limitativos, que ordenan la convivencia entre predios. Su modalidad natural, voluntaria, legal, reglas de constitución, formalidad de registro, ejercicio responsable y causas de extinción. La norma busca balancear el uso del predio dominante y la protección del predio sirviente. Esto es lo que abarca, esto es lo que da a entender lo que se encuentra en el artículo 752 a 821. Esto fue el resumen, en la conclusión general de mi presentación. Espero me hayan entendido, ya que yo estaba al final y con el agua en la lluvia se me dificultó un poquito hablarle más fuerte. Espero ustedes hayan comprendido. De antemano les agradezco mucho al licenciado presente que me calificará mi tarea. Muchas gracias, que tenga un buen día y una excelente semana. Bendiciones.